SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos a Un libro, una hora desde San Fernando, donde les vamos a contar Mañana no será lo que Dios quiera, de Luis García Montero. Y lo vamos a hacer acompañados por el autor, por Luis García Montero, que ha tenido la generosidad de aceptar nuestra invitación y que va a narrar con nosotros su novela. Además, nos acompaña Eugenio Barona. Luis García Montero nació en Granada en 1958. Es catedrático de literatura española y uno de los poetas más destacados de nuestra literatura actual. También ha publicado ensayos y artículos sobre poesía europea contemporánea, así como ediciones críticas de Lorca, Alberti, Rosales, Barral. Es autor del libro Una forma de resistencia y de las novelas No me cuentes tu vida y alguien dice tu nombre. En 2016 se estrenó el documental Aunque tú no lo sepas, basado en su vida y su dimensión como escritor, y desde 2018 es director del Instituto Cervantes. Mañana no será lo que Dios quiera. La novela que hoy les vamos a contar es una biografía novelada del poeta Ángel González, de quien se cumple este año 2025 su centenario. Es una novela impresionante, llena de sensibilidad, comprometida, inteligente y de una lucidez maravillosa. Vamos allá. No sé si ustedes conocen al poeta Ángel González. Su palabra revela una mezcla de filósofo clásico y de anciano del lugar. De superviviente estoico que lo ha visto todo y lo cuenta todo, mientras pide una última copa para no dar por terminada la noche que de manera inevitable se pierde ya por la grieta rojiza del amanecer. Es posible que hayan leído los poemas de Ángel González, pero muy poca gente sabe la historia de su vida. Después de sufrir la guerra, de recorrer los prados y las calles de sus quimeras infantiles, de respirar el aire espeso de una adolescencia contaminada por los himnos, las delaciones y el vacilo de Koch, comprenderán mejor el tono bajo con el que el propio Ángel habla de las cosas altas, el humor que utiliza para acercarse a los asuntos demasiado serios. Cuando Ángel González sube con paso lento a un escenario para leer sus poemas, tose. Se mete en la boca un caramelo de menta que no engaña a sus pulmones de fumador. Vuelve a toser, da las gracias al público y comienza, siempre con unos versos de su primer libro, Áspero Mundo. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos, y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Ángel González conserva una carpeta azul muy descolorida en la que abundan los documentos de su padre, Pedro González Cano, y de su abuelo materno, Manuel Muñiz y García. Son los dos hombres más importantes de su vida, pero sin embargo no los conoció. Son los dos muertos más importantes de su vida. En la carpeta azul de Ángel se guardan también muchos documentos de María Muñiz, su madre, que se mezcló mucho, se fundió mucho en la vida de Ángel, así que aparecerá con frecuencia en esta historia como una de esas personas vivas de muerte imposible. Pedro González Cano, el padre de Ángel, es cojo. Y de hecho, cuando María Muñiz dice que se va a casar con él, la tía Clotilde exclama que cómo se va a casar con un cojo. Tía Clotilde era de una sola vez la madre que no había tenido, la hermana de su madre muerta, el apoyo de su padre, la tía generosa que se había hecho cargo de una niña enfermiza, la cuidadora obsesiva de su salud, la madre de su primo Félix, y la mujer minuciosa y entregada que tiraba de toda la familia hacia adelante, mientras su marido, el tío Félix, enviaba noticias cada vez más confusas y tardías desde La Habana. La tía Clotilde es una mujer de orden, de mucho orden. Pasados los años, las guerras y las muertes, aparece en los poemas de su sobrino nieto, Ángel González. En las noches, mi anciana tía Clotilde regresa de la tumba para agitar ante mi rostro sus manos sarmentosas y repetir con tono admonitorio: con la belleza no se come, ¿qué piensas que es la vida? María Muñiz está muy enamorada de Pedro González Cano.
Da igual que sea cojo, y en invierno de 1907 se casan. Su primer hijo, Manolo, nace en 1909. María Teresa, a la que todos llaman Maruja, en 1911 y Pedro en 1912. 3 hijos suponen una cantidad suficiente y responsable para un profesor avezado en las matemáticas infantiles. Pero 13 años más tarde se llevan todos una sorpresa con el nacimiento de Ángel González. Los hermanos. Manolo nunca fue religioso y tampoco fue un activista. Siempre prefirió los libros y la conversación a las algaradas callejeras y las reuniones de partido, pero se acostumbró a interpretar bajo la luz del marxismo la realidad española, las disputas entre republicanos y monárquicos, entre salarios miserables y fortunas desmedidas, entre socialistas y anarquistas, entre ateos y creyentes. Maruja fue siempre para Ángel como una segunda madre, y desde muy pronto se preocupó de leerle al niño los versos sonoros y llameantes de Rubén Darío. Maruja sintió desde muy joven la tradición familiar de la pedagogía. No dudó en hacerse maestra y buscó una plaza cerca de Oviedo, dispuesta a enseñar a sus alumnas algo más que la tabla de multiplicar y las labores del hogar. Pedro, con una sonrisa de seductor adolescente llena de simpatía y de artes callejeras, en cuanto pudo, salió corriendo para aprender en las plazas y en los suburbios de la ciudad todo lo que no le iban a enseñar en la escuela. Triunfó en tierras lejanas, fue capaz de muchas cosas en la vida, pero no fue capaz de acabar el bachillerato o de estarse quieto en su casa. Maruja fue una presencia constante en la infancia de Ángel. Manolo pasaba temporadas largas fuera de casa, perseguido por la mala salud o por los buenos estudios. Pedro solía desaparecer también con frecuencia, pero huyendo de los estudios o de la policía, sobre todo desde que se entregó a la causa encrespada del socialismo asturiano en la Revolución de 1934. Maruja estuvo siempre en casa, sin estudios lejanos, sin novios, acompañando a su madre en la misa de los domingos. Pedro González Cano, el padre de Ángel, no ha sido partidario de llevar a los niños demasiado pronto a la escuela. Dice que es más prudente dejarlos crecer en libertad, sin imponerles una disciplina y unos conocimientos que no están capacitados para asumir. Pero cuando lo hacen, Pedro, que acaba de cumplir 13 años, se arrodilla un día delante de él y con voz muy sincera, muy convincente, confiesa que no quiere ir más a la escuela. Su padre le dice que si no estudia tendrá que trabajar y le mete en un taller de automóviles. El niño no se asusta del trabajo, de mancharse las manos de grasa, mientras sus amigos siguen peleándose en el pupitre con las matemáticas y con los nombres de los reyes medievales y de los ríos de España. Y luego el padre empieza a hacer planes para enviarlo a Alemania, un país moderno donde es posible estudiar especialidades técnicas. Hablar del futuro es una costumbre temeraria de los seres humanos que necesitan soñar, discutir, hacer planes, cubrir el pozo sin fondo del tiempo, tejer la tela de araña de la ambición y la esperanza. En esa tela van quedándose pegados los buenos deseos, las fotografías, los rencores, las lealtades, la luz encendida en la ventana de una casa familiar y la rueda loca de los destinos particulares. Ángel conoce hoy qué cartas marcaron la suerte de sus 3 hermanos, en qué lugar se paró cada uno, desde dónde regresan de vez en cuando para conversar con él, para regañarle, leerle poemas de Rubén Darío o reírse de sus travesuras a carcajada limpia en medio de una bronca. María Muñiz se lleva un susto al saberse embarazada 13 años después de nacer Pedro. Nadie esperaba un nuevo hijo para la familia González Muñiz. Hay cosas que no se hacen a cierta edad y en ciertas épocas. Una mujer cuarentona en estado de buena esperanza corría entonces el peligro de recibir miradas insolentes o de soportar algún comentario chistoso al pasear con su marido por la calle. Casi 40 años después, Ángel González escribirá un inventario de lugares propicios al amor, con la intención de ironizar sobre las costumbres sexuales de la posguerra española. Las ordenanzas, además, proscriben la caricia, con excepciones para determinadas zonas epidérmicas sin interés alguno, en niños, perros y otros animales. Y el no tocar, peligro de ignominia, puede leerse en miles de miradas. ¿A dónde huir entonces? Por todas partes, ojos bizcos, córneas torturadas, implacables pupilas, retinas reticentes, vigilan, desconfían, amenazan.
Cuando nace Ángel, Pedro González Cano dice que ya cuenta con una descendencia perfecta, con un reparto perfecto de papeles. Manolo será hombre de ciencia, Pedro capitán de industria, un técnico, Maruja una pedagoga para seguir la tradición familiar y Ángel será artista. Pero una tarde su amigo el doctor Francisco García Díaz le dice que en Alemania hace años que su cojera estaría remediada y que con una operación sencilla volvería a recuperar la movilidad. La idea va calando en el padre de Ángel, que necesita más libertad de movimientos para andar por Oviedo, subirse al tranvía o conducir un automóvil. Cuando María Muñiz se entera de que su marido quiere operarse de la rodilla, pone el grito en el cielo, pero Pedro le dice que no va a pasar nada, que es una intervención muy sencilla y que además, si le pasa algo, ella descansará de él y no se morirá de hambre, que lo tiene todo calculado. La operación es verdad que sale bien. El posoperatorio se complicó por culpa de una infección inesperada. Tenía enquistado en la rodilla un tumor blanco, tuberculoso, que al sentir el bisturí sobre su duermevela de años, reaccionó con la cólera de un dragón interior y devoró las ilusiones de Pedro González Cano en 3 días. No tuvo oportunidad ni de despedirse del hijo menor, la alegría más profunda en los meses finales de su vida. Cuando muere su padre, Ángel no ha cumplido aún la edad requerida para comprender la sensación de dolor, perplejidad, miedo y vacío que deja una muerte íntima. Solo puede acostumbrarse a crecer bajo la sombra de una ausencia poderosa, preguntándose siempre qué hubiera hecho papá, qué hubiera dicho de estar vivo. Los hijos mayores deben también replantearse sus proyectos inmediatos. Manolo retrasa con prudencia su deseo de ingresar en la Escuela Superior de Ingeniería de Madrid. La Escuela Industrial de Gijón está más cerca. Maruja apura sus estudios de magisterio en busca de una escuela y de un nuevo sueldo que llevar a casa. Pedro, como es previsible, se fuga para irse a América. Pero eso sí, se lleva solo de todo el dinero que hay en su casa 20 duros. La policía no tarda en detenerle. Pedro vuelve a la rutina de la casa y pasarán 11 años hasta que tenga que embarcar de verdad en un puerto de Francia y rumbo a América en busca de fortuna. El sol da en la ventana igual que en la superficie de un estanque. La luz acaricia el cristal, detiene su velocidad un momento y luego se disuelve hacia el interior, sosegada, alegre, cálida, extendiendo en la atmósfera de la casa una acogedora sensación de pertenencia. El sol, con su alta polifonía de la luz, busca los poemas de Ángel González para arder en el horizonte o en la nieve, pero hoy hace guardia en la puerta de la memoria infantil como el vigilante de una ilusión templada. Porque, aunque Ángel González nace en una ciudad definida por el cielo gris y los días de lluvia, los primeros recuerdos del niño están marcados por un sol doméstico. Cuando Ángel aprende a andar, se siente como pez en el agua, dueño de unas paredes y unos mares seguros a salvo de los tiburones y de las asperezas del mundo. Después de vivir durante meses en el aire, pasando de unos brazos a otros, de la hermana a los hermanos, de la madre a las visitas, Ángel pone los pies en la tierra y empieza a deambular y a curiosear por los rincones de la casa. María, tras quedarse viuda, le ha pedido a su hija Maruja que duerma con ella, así que duermen juntos los tres, en el cuarto más amplio y refugiado de la casa. Bien entrado el día, cuando se han disipado las últimas penumbras del amanecer, Ángel se despierta solo, en la tranquilidad de un reino sin prisas y sin ruidos. Diciembre vino así, como lo cuento, aquel año de gracia del que hablo, el año aquel de gracia y sueño, leve soplo de luces y de días, encrucijada luminosa de lunas hondas y de estrellas altas, de mañanas de sol, de tardes tibias que por el aire se sucedían lentas, como globos brillantes y solemnes. El mundo parece un laberinto lleno de habitaciones, nombres, hermanos, viajes, asistentas. Pedro está siempre arriba y abajo, subiendo y bajando las escaleras, saliendo y entrando de Oviedo, de Asturias o de la tierra firme. La vitalidad de Pedro llena la casa de una simpatía arrebatadora. Pedro consigue permiso de su madre para marcharse a Galicia en busca de trabajo. Tarda poco en regresar, 3 o 4 semanas. Son tiempos de crisis económica. Vuelve con la idea de alistarse en la Legión, pero la madre se niega en redondo y se acuerda de pronto de su primo Félix, que va a hablar con Pedro y le pregunta si le gustaría navegar, porque conoce a un marino que podría aceptarle en su tripulación.
Los ojos de Pedro se iluminaron y respondieron antes que sus palabras. También el brillo de unos ojos puede quedarse en la memoria. El brillo de los ojos de Rionda ante la enciclopedia Espasa, el brillo de los ojos de Pedro ante el mar y los puertos del mundo. Claro que sí. Claro que sí. Claro que le encantaría navegar, dejar la tierra firme, vivir de verdad las aventuras de piratas y de monstruos marinos que sus hermanos Manuel y Maruja habían leído en los libros. Y así, Ángel se acostumbra una vez más a despedir y a dar la bienvenida a Pedro mientras sigue caminando con los pies descalzos y empieza a salir a la calle. Cuando su madre y su hermana Maruja le llevan por primera vez hasta la puerta del grupo escolar, no tardan en sentir la compañía sigilosa de Pedro González Cano y de Manuel Muñiz, el padre y el abuelo materno de Ángel, sus dos muertos más importantes y más presentes. Ángel ha cumplido ya 7 años y es imposible retrasar más su escolarización. María Muñiz escucha a sus muertos con paciencia y amor, pero lleva a su hijo de la mano y entra a hablar con don Pablo Miaja, el director del Grupo Escolar Distrito Cuarto, para encomendarle a Ángel, pedirle que lo cuide y que facilite su integración en el grupo de sus compañeros. Por suerte, Ángel va a coincidir con Pedrito, el sobrino del propio Pablo. La realidad estaba ahí. Sentimental, inmediata y necesaria, porque iba a dejar solo por primera vez al niño. Un escalofrío de culpa por haber retrasado en exceso la escolarización de su hijo se mezclaba con la culpa angustiosa de llevarlo demasiado pronto al colegio. Ángel mira con timidez y recelo a los niños que van entrando en el aula como embajadores de un mundo ajeno y poco previsible. Los alumnos del grupo escolar se sientan a su alrededor, envolviéndolo, observándolo, sonriendo, pero todavía no como compañeros, sino como testimonio inicial de un género humano amenazador, habitantes de un mundo incontrolable, poco parecido a su reino de habitaciones y pasillos particulares. En aquella mañana de finales de septiembre, advierte los ojos del zorro y las uñas del león en la sonrisa de sus compañeros desconocidos, que se saludan entre sí, alegres y procaces, como una fauna compinchada desde el año anterior. Hoy quiero, y perdonadme la petulancia, compensar tantos bienes recibidos del gremio irracional, describiendo algunos hechos sintomáticos, algún matiz de la conducta humana que acaso pueda ser educativo para las aves y los peces, para los celenterios y mamíferos, dirigido lo mismo a las amebas más simples como a cualquier especie vertebrada. Ya nuestra sociedad está madura. Ya el hombre dejó atrás la adolescencia y en su vejez occidental bien puede servir de ejemplo al perro para que el perro sea más perro y el zorro más traidor y el león más feroz y sanguinario y el asno como dicen que es el asno y el buey más inhibido y menos toro. Soledad llega a la casa cuando Ángel tiene 6 años y está aprendiendo las tablas de multiplicar. Es de la misma edad que Maruja, con el pelo oscuro y más bien baja. Soledad llega para trabajar, pero sobre todo para hacerse de la familia y sentirse como una segunda madre de Ángel. A María Muñiz le cuesta acomodarse al cariño tan maternal de Soledad. Bastante tiene con ser la viuda de su marido para convertirse ahora en la viuda de su hijo. Pero es que Soledad se va convirtiendo poco a poco en una nueva hija. En la segunda madre de su hijo pequeño, en la hermana de Maruja, que no ha tenido, y en la amiga íntima de toda la familia. El circo aparecía todos los años y se adueñaba del prado del hospicio. Pequeños circos pobres, con payasos deslucidos y trompetas solitarias que sonaban como una versión torpe de la felicidad. Pasaban por Oviedo y coloreaban algunas tardes del niño. Pero el circo con mayúscula, el circo de verdad, el que llenaba de nervios, gritos y músculos el prado del hospicio, aparecía una vez al año y se llamaba American Cirque. El circo le produce a Ángel un sentimiento de riqueza, de plenitud inabarcable, parecido a aquellos libros en los que su hermana y su madre le han enseñado a leer. Enseñar a leer es algo más que conseguir que alguien interprete letras, palabras y frases. El niño ha aprendido de su madre y su hermana ese ligamento especial que une los ojos
a las páginas de un libro y el corazón a los ojos y las ideas al corazón. Primero es la plenitud de un mundo apenas resumido en los libros de ciencias naturales y de geografía o en el cajón de historias ilustradas que son los tomos de la Enciclopedia Espasa. Pero en casa de tía Clotilde, en el mes de julio de 1934, Ángel reconoce el frío secreto de la inquietud por unos versos descomunales de Rubén Darío. Se queda asombrado de que las palabras puedan bailar sobre la geografía, las mujeres, las fronteras y las vacas cuando Maruja lee el poema Lo Fatal. Ángel González, el poeta maduro, dejará mucho tiempo después testimonio de ese sentimiento del niño que se acerca a la poesía y a la música de las palabras por primera vez. Cuando nada sucede y el verano se ha ido y las hojas comienzan a caer de los árboles y el frío oxida el borde de los ríos y hace más lento el curso de las aguas, cuando el cielo parece un mar violento y los pájaros cambian de paisaje y las palabras se oyen cada vez más lejanas, como susurros que dispersa el viento, entonces ya se sabe, es lo que pasa. Esas hojas, los pájaros, las nubes, las palabras dispersas y los ríos nos llenan de inquietud súbitamente y de desesperanza. No busquéis el motivo en vuestros corazones, tan solo es lo que dije, lo que pasa. La música de la política también entra en las palabras y pega los ojos de los mayores a los periódicos. En los periódicos y en la conversación de sus hermanos flotan palabras como caudillo, Roma, El Escorial, escuadras, que parecen llegar de las historias lejanas para posarse en una realidad inmediata. Las noticias pasan de boca en boca, atraviesan las habitaciones, se someten al molino de la indignación de Pedro, al humor cortante de Manolo, a la serenidad de Maruja, a los miedos de Soledad y de su madre. Poco después, Manolo, el hermano mayor, se marcha a París para participar en el Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Pedro lleva por entonces 8 meses exiliado en Francia. Ha tenido que salir huyendo después del fracaso de la Revolución de Octubre. Manolo regresó al cabo de 15 días. Pedro estaba bien, instalado en un apartamento cómodo y protegido por sus compañeros. París era una ciudad muy hermosa. Los intelectuales más prestigiosos de Europa se preocupaban por los acontecimientos de España y la izquierda había aprendido que la unidad era imprescindible. Debían formarse frentes populares contra el asalto a la razón que provocaba el fascismo. María matricula a su hijo Ángel en el Ateneo Republicano. Además de recibir clases de francés, el niño tiene acceso a la biblioteca. Las novelas de aventuras, ilustradas y resumidas en fáciles versiones infantiles, se mezclan allí con los gruesos volúmenes de los tratados políticos en los que están encerradas las predicciones más sesudas sobre el futuro. Pero una cosa es el futuro y otra el porvenir. Cuando el porvenir no acude en nuestra busca, deja como consuelo la ilusión del futuro, una idea tan abstracta y lejana que nunca podemos perder porque está más allá de nosotros mismos. Ángel no confía en el porvenir. Las clases de francés hacen presagiar, de hecho, un fracaso notable. Le va a resultar muy difícil viajar a Francia con aquella pronunciación. Tampoco es previsible que su hermano Pedro pueda volver pronto de París. Las cárceles siguen al rojo vivo un año después de la Revolución. Te llaman por venir porque no vienes nunca. Te llaman por venir y esperan que tú llegues como un animal manso a comer en su mano. Pero tú permaneces más allá de las horas, agazapado, no se sabe dónde. Mañana, y mañana será otro día tranquilo, un día como hoy, jueves o martes, cualquier cosa, y no eso que esperamos aún, todavía, siempre. El futuro es otra cosa, un lugar más lejano que nos mira de cerca y nos ayuda a movernos sobre la piel de los días sin naufragar en los adverbios aún, todavía y siempre. Alguien reconoce el dolor, asume el sufrimiento, intenta el amor
admite la luz y sigue caminando, porque la narración no está cancelada. Pero nada es definitivo. Mañana he decidido ir adelante y avanzaré. Mañana me dispongo a estar contento. Mañana te amaré. Mañana y tarde. Mañana no será lo que Dios quiera. Mañana gris o luminosa o fría, que unas manos modelan en el viento, que unos puños dibujan en el aire. La agitación política tarda poco en extenderse de nuevo por las calles. Poco después se convocan elecciones. Parece que va a votar todo el mundo, hasta los anarquistas. Manolo llega de Barcelona 2 días antes de los comicios y le pone en el cuello a Ángel un pañuelo rojo con la hoz y el martillo. Gana el Frente Popular. Ángel, de la mano de Manolo, asiste a su primera manifestación con el sentimiento compartido de que el futuro es posible, de que por más traiciones que gaste el porvenir, habrá alguna vez una edad dorada. Otra vez, la sensación de que el porvenir va a convertirse en un camino recto hacia el futuro. La radio de Galena, que había comprado Pedro González Cano poco antes de morir, dejó de funcionar 9 años después, la noche del 20 de julio de 1936. La radio de don Pedro naufragó en un chapoteo de palabras y ruidos agudos cuando más falta hacía. Pero murió en acto de servicio y antes de cerrar los labios cumplió su última misión. Gracias a ella, Ángel pudo recordar durante muchos años el inicio de la guerra en voz lejana, neutra, en blanco y negro, de un locutor que a lo largo de 3 noches y media dio cuenta de la sublevación, los desmentidos, los llamamientos a la calma, las tristes realidades y la furia. Así empezaron los nombres de los generales a apoderarse de las radios, los periódicos y las calles. La situación parecía controlada en Asturias porque el coronel Aranda era leal al gobierno de la República. Esa noche Pedro no duerme en casa. Se despide de su hermano Manolo con un apretón de manos y no con un beso. Y Manolo le desea suerte. Ángel lo recordará siempre. La madre de Ángel tiene miedo del viento, los truenos y las guerras. Recuerdo que yo no comprendía. El viento se llevaba silbando las hojas de los árboles y era como un alegre barrendero que dejaba a las niñas despeinadas y enteras, con las piernas desnudas e inocentes. Por otra parte, el trueno tronaba demasiado. Era imposible soportar sin horror esa estridencia, aunque jamás ocurría nada luego. La lluvia se encargaba de borrar el dibujo violento del relámpago y el arco iris ponía un bucólico fin a tanto estrépito. Llegó también la guerra un mal verano. Llegó después la paz, tras un invierno todavía peor. Esa vez, sin embargo, no devolvió lo arrebatado el viento, ni la lluvia pudo borrar las huellas de la sangre. Perdido para siempre lo perdido, atrás quedó definitivamente muerto lo que fue muerto. Por eso, y por más cosas, recuerdo muchas veces a mi madre. Pero el coronel Aranda traiciona a la República y se subleva. La guerra es un saco sin fondo, un saco en el que cabe todo: ruidos, manchas de aceite, olor a pólvora, cristales que tiemblan, cristales que se rajan, cristales que se rompen, miedos, formas de llamar a la puerta, llamadas fuertes, llamadas débiles, llamadas sin respuesta, nuevas amistades, mañanas de sol, vacaciones interminables, sorpresas y costumbres, inquietudes y calmas, tumultos y soledades, tragedias y relámpagos de dicha, hallazgos, pérdidas, palabras vacías, palabras destruidas, palabras oportunas, silencios más llenos de la cuenta, secretos, colas interminables, racionamiento, apagones, horas de sed y un largo, penetrante, orgulloso azar que cose con hilo resistente los episodios y las emociones, las fechas y las cicatrices sentimentales para tejer el vértigo de un presente demasiado frágil y las perforaciones de unos recuerdos endemoniados, imprevisibles y sólidos que se hacen dueños de la memoria en la primera
o en la última fila durante demasiado tiempo. Una revolución y luego una guerra. En aquellos 2 años, que eran la quinta parte de toda mi vida, yo había experimentado sensaciones distintas. Imaginé más tarde lo que es la lucha en calidad de hombre, pero como tal niño, la guerra para mí era tan solo suspensión de las clases escolares, Isabelita en bragas en el sótano, cementerio de coches, pisos abandonados, hambre indefinible, sangre descubierta en la tierra o las losas de la calle, un terror que duraba lo que el frágil rumor de los cristales después de la explosión y casi el incomprensible dolor de los adultos, sus lágrimas, su miedo, su ira sofocada, que por algún resquicio entraban en mi alma para desvanecerse luego, pronto, ante uno de los muchos prodigios cotidianos. El hallazgo de una bala aún caliente, el incendio de un edificio próximo, los restos de un saqueo, papeles y retratos en medio de la calle. Todo pasó. Todo es borroso ahora. Todo, menos eso que apenas percibía en aquel tiempo y que años más tarde resurgió en mi interior ya para siempre. Este miedo difuso, esta ira repentina, estas imprevisibles y verdaderas ganas de llorar. Cuando las tropas republicanas rompen las primeras líneas de defensa en Oviedo, hay que desalojar el barrio, buscar domicilios más seguros, sin apenas tiempo para recoger lo preciso, el dinero disponible, algo de ropa, algún objeto de valor. María piensa en Doña Nieves, cuya casa, en la calle Asturias, está muy cerca, pero mucho más abrigada de los cañones. Antes de disfrutar de una habitación para él solo, Ángel busca la soledad en el patio interior de la casa de Doña Nieves. Al tercer día, cuando está a punto de empezar a leer un libro de islas, piratas, tesoros y naufragios, cae sobre su cabeza una pelota de papel. Ángel mira hacia arriba y ve en una de las ventanas a 2 muchachos sonrientes y serios. Son Paco Ignacio y Amaro Taibo, los hijos de Doña Elisa, que serán los grandes amigos de Ángel para siempre. Cuando bajan a recoger su pelota de papel, le preguntan qué está leyendo y Ángel dice que La isla del tesoro. Ellos dicen que se la leyeron hace mucho. Paco Ignacio, de debajo del jersey, se saca un libro misterioso. Entonces la joven se desnudó y vino hacia mí solo con la fina camisa sobre la piel. ¿Y qué camisa? ¿Y qué bordados? Llevaba todavía el calzón, pero se apresuró a hacerlo resbalar. Enseguida me cogió la mano, me llevó hacia el fondo de la amplia alcoba y se echó conmigo en la gran cama de oro. Y jadeante exclamó... Paco Ignacio levantó la mirada un segundo del libro para escrutar los ojos de Ángel, que seguía con atención la lectura, y continuó enfatizando las palabras de la mujer que acababa de acostarse con tan evidentes intenciones. Ángel recuerda esa escena en la que la mujer se levanta la camisa hasta más arriba de los pechos. Los nuevos amigos rompen a reír y el buen humor da paso a las confidencias. Paco Ignacio confiesa entonces que Vicente Blasco Ibáñez, el traductor al español de la versión de Las 1001 noches del doctor Mardrus, había escrito que la mujer se subió la camisa más arriba de los riñones, pero que él prefirió leer más arriba de los pechos porque consideró que la palabra pechos era mejor que la palabra riñones. La casa de Doña Elisa está más afinada que la casa de Doña Nieves. Además de Paco Ignacio y Amaro y de su hermana Ana Mari, vive la tía Ángeles, casada con Ignacio Lavilla, que trabaja en el periódico socialista Avance. Las uñas de la represión se afilaron con una perfección metódica en el interior. Aumentaron los registros y las delaciones, comenzaron los consejos de guerra, las peticiones de clemencia y las ejecuciones. El 20 de febrero, cuando el ejército amigo o enemigo, pero en cualquier caso legal, mordía con furia al ejército enemigo o amigo, pero en cualquier caso rebelde, se cumplió la sentencia de muerte de Leopoldo Alas,
rector de la universidad e hijo del insigne autor de la regenta. Nunca se sabe nada. Nunca se sabe si conviene esperar o fugarse, correr hacia el enemigo en el frente o subir las escaleras de la propia casa para hacer una visita. Nunca se sabe cuál es el lugar adecuado, el tiempo idóneo, la amistad oportuna, el armario conveniente, el autobús preciso. Pero Manolo se cansa de esperar. La represión es cada vez más metódica y las noticias aconsejan buscar ayuda en otra ciudad. Julián Pablos, su compañero de estudios en Barcelona, está en León y es muy rico, muy falangista, pero también muy amigo suyo. El pasillo de grado permite salir de Oviedo, llegar a la zona franquista después de unos kilómetros de riesgo. Así que Manolo pide un salvoconducto para salir de Oviedo y se lo conceden. Hace la maleta y promete enviar noticias desde la casa de Julián Pablos cuando ya esté a salvo con la familia de su amigo falangista. Doña María espera durante días noticias de León, una carta, un mensaje, la visita de algún desconocido. La madre tardó en saber que habían parado el autobús en Salas. Tardó en saber que habían gritado en voz alta el nombre de Manuel González Muñiz. Tardó en saber la consecuencia de que su hijo hubiese respondido «soy yo». Una respuesta inevitable desde que la gestión del salvoconducto despertara la codicia del destino y de la policía. Aunque lo mataron la misma noche de su viaje, la madre esperó inútilmente buenas noticias de León. Tardó en saber lo que había sucedido con su hijo mayor. Y lo supo, además, por Ángel. Un detalle que se clavó para siempre en el carácter de su hijo pequeño. Las malas noticias se pegan en la piel de los mensajeros, toman posesión de sus labios y su rostro, haciéndoles responsables de lo que saben, de lo que deben decir, de lo que no pueden callarse. Las historias que acaban mal nunca se acaban. El pasado, que parece muerto, se acerca por la espalda y nos apuñala. Pasaron los años y Ángel siguió caminando hacia su casa con la misma pesadumbre y el mismo horror, con la misma culpa inocente, igual que en aquel invierno de 1937, cuando subió uno por uno los escalones hasta llegar al tercero izquierda del número 8, calle Fuertes, Acevedo. Y llamó a la puerta y sintió que los ojos de su madre vigilaban por la mirilla secreta del cristal y rogaban en silencio: «Sálvame, sálvame, sálvame». Aquellos años se cargaron de pólvora, es verdad, pero se cargaron sobre todo de vidas, de heroísmos anónimos, de dignidades llenas de esperanza en el futuro, de gentes que cumplieron sus destinos en silencio, gentes nobles y diluidas en su propio tiempo, atrapadas en el patio de un cuartel, en una carretera camino de Madrid, en las faldas de un monte, en los muros de una ciudad, en una red de apoyos clandestinos, en un interrogatorio o en una celda de castigo. Hay muchas cosas que se saben, pero merece la pena volver a contarlas. Por mucho que se cuente, siempre será más extenso lo que se ha olvidado. María decide volver a su piso dominada por una rabia profunda que no la empuja al odio, sino a la necesidad desesperada de enfrentarse a la muerte. Y no vuelve a salir a la calle. Hasta el 17 de junio de 1939, cuando llega la Virgen de Covadonga a Oviedo. Un joven comunista había descubierto la imagen de la Santina en la Embajada Española de Francia poco antes de que las autoridades franquistas tomaran posesión del edificio y como la guerra estaba perdida, prefirió informar de su hallazgo, hacer una visita a la iglesia de la Misión Española en París para asegurar el regreso de la imagen al santuario. Como había ocurrido con tantas obras de arte, el gobierno republicano quiso evitar su destrucción, alejándola del campo de batalla y la evacuó al extranjero, igual que a los niños en peligro. Maruja aprovechó la conmoción provocada por la presencia de la Virgen en la ciudad para convencer a su madre de que saliera a la calle. Las dos mujeres se vistieron de negro, se colocaron el velo y caminaron hacia la catedral, acompañadas por Ángel, al que le relucían los zapatos y su camisa de domingo. Desarrollo y resistencia son dos palabras que marcan la adolescencia y la juventud del grupo de amigos de Ángel González,
con Paco Ignacio y Amaro Taibo, necesidad de callar para resistir, de resistir para buscar trabajo, de buscar trabajo para combatir la pobreza, de combatir la pobreza para alimentarse y desarrollarse. María no piensa en que Ángel abandone los estudios para trabajar, y Soledad mucho menos. De hecho, Soledad le da todos sus ahorros a María porque ella dice que no necesita nada. Doña Elisa, la madre de los Taibo, pide a María que le ayude a buscar un trabajo para sus hijos. Amaro encuentra empleo en una farmacia y Paco Ignacio en la librería Cervantes. Doña Elisa y la tía Ángeles cosen, arreglan ropa, venden pequeños broches que fabrica el tío Ignacio. Ignacio Lavilla estudió Bellas Artes con un convencimiento absoluto en su vocación porque pensaba que no iba a servir para otra cosa. Pero los caprichos de la guerra, que lo mantienen escondido y sin posibilidad de trabajar en el periódico, hacen que sus manos se consagren, al fin, a labores artísticas. Entonces, era otoño en primavera, o tal vez al revés. Era una primavera semejante al otoño. Azuzadas de pronto por el viento, corrían veloces las sombras de las nubes por las praderas soleadas. Inesperadas ráfagas de lluvia lavaban los colores de la tarde. ¿De cuándo ese carmín que fue violeta? ¿De dónde el oro que era ocre hace un instante? Los silbos amarillos de los mirlos, el verde desvaído al que apuntaban, la luz, la brisa, el cielo inquieto, todo nos confundía. Cuando Paco Ignacio entra a trabajar en la librería Cervantes, conocen a Manolo Lombardero, un cómplice para toda la vida. Al grupo, formado por Ángel, Paco Ignacio y Amaro, se suma también un muchacho algo mayor que se llama Benigno Canal, que trabaja en la herrería de su familia. Quizá por eso es el que más disfruta con la literatura rusa, con las novelas de Turgenev, Gogol, Andreyev y Dostoyevsky, que don Alfredo deja sacar de la librería al grupo de amigos. A Benigno Canal le han asesinado a un hermano y tiene a otro en la cárcel. Además de la literatura, la necesidad de soportar el otoño perpetuo reúne al grupo en las casas, los cines y las puertas de la cárcel. La amistad puede ser también un motín de guerra, casi el único al alcance de los vencidos. En tiempos de silencio, las miradas cobran tanta importancia como los golpes en la puerta o los antecedentes familiares. Miradas teñidas de inocencia que tal vez ocultan una condena. Miradas de sorpresa que apenas consiguen disimular la historia que encierran detrás de las pupilas. Miradas de estupor y de miedo cuando alguien intuye el peligro al descubrir otra mirada vigilante. La mirada de un desconocido. Ángel no llega a ver la mirada del extraño que cruza un día el portal del edificio de los Taibo mientras él juega con Amaro y Paco Ignacio. En cambio, Amaro y Paco Ignacio se ponen muy nerviosos, disimulan durante unos minutos y luego desaparecen por las escaleras. Porque es que el que ha entrado intentando que nadie le vea es Benito Taibo, el padre de sus amigos. Pero en la casa ya está refugiado Ignacio Lavilla, así que ambos comparten escondite. Mientras los Taibo viven en el piso de la calle Asturias, las reuniones de los amigos se celebran sin contratiempo junto a las acuarelas y la biblioteca de Ignacio Lavilla, que era buen amigo de Gerardo Diego y conserva una colección completa de la revista Carmen, y muchos libros de poetas jóvenes que saltan con las palabras, que se balancean en ellas y escriben versos muy semejantes a los trabalenguas y a las imaginaciones más disparatadas. Los libros vanguardistas de Gerardo Diego son todo un tesoro, una sintaxis de complicidad. Hay versos, imágenes, palabras que se deciden a poner patas arriba el mundo. Cuando Ángel González empezó a asistir al instituto en el curso 1938-1939, no le resultó fácil orientarse en este laberinto de costumbres y descostumbres que se había trazado en su vida después de acabar los estudios de primaria. Había costumbres que no iban a cambiar y cambiaban, y costumbres que estaban cambiando y ya no iban a cambiar. Durante ese primer año la atmósfera en las aulas y los pasillos del instituto es gris, pero a partir del curso 1939-1940 el cielo gris se hace tan oscuro que muchos días es imposible distinguirlo del negro. El profesor de matemáticas de Ángel, Rogelio Masip, es el presidente de la comisión depuradora que ha dejado sin escuela a su hermana. La familia se ha visto obligada a recibir huéspedes para buscar una salida al naufragio económico. El naufragio también ha arrasado a la orilla algún tesoro.
El profesor de lengua y literatura, Rafael Lapesa, castigado por su falta de espíritu patriótico, ha perdido el puesto en el Centro de Estudios Históricos, antes de que pase a llamarse Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ángel tiene la suerte de encontrárselo en el instituto y gracias a él aprende que la etimología de las palabras es tan libre, tan misteriosa y fascinante como los versos de los poetas más vanguardistas. De vosotros, los jóvenes, espero no menos cosas grandes que las que realizaron vuestros antepasados. Os entrego una herencia grandiosa, sostenedla. Amparad ese río de sangre, sujetad con segura mano el tronco de caballos viejísimos, pero aún poderosos, que arrastran con pujanza el fardo de los siglos pasados. Nosotros somos estos que aquí estamos reunidos, y los demás no importan. Tú, piedra, hijo de Pedro, nieto de piedra y bisnieto de Pedro, esfuérzate para ser siempre piedra viva mientras vivas, para ser Pedro petrificado, piedra blanca, para no tolerar el movimiento, para asfixiar en moldes apretados todo lo que respira o que palpita. A ti, mi leal amigo, compañero de armas, escudero, sostén de nuestra gloria, joven alférez de mis escuadrones de arcángeles vestidos de aceituna, sé que no es necesario amonestarte. Con seguir siendo fuego y hierro basta. Fuego para quemar lo que florece, hierro para aplastar lo que se alza. El 9 de noviembre de 1939 detienen al padre de Paco Ignacio y Amaro. 2 policías entran en su casa y antes de que empiece el registro, en cuanto disparan contra las mujeres la primera impertinencia, sale Benito Taibo con las manos en alto. Ignacio Lavilla y Benito Taibo habían llegado al pacto de que cada uno de ellos se entregaría con rapidez si iban a buscarlo, para evitar así el descubrimiento y la detención del otro. Pero Benito sale el primero, cuando a quien vienen a buscar es a Lavilla. Y por él van el día siguiente y lo detienen. Esas fechas no las olvida Ángel nunca, tal vez porque la memoria prefiere conservar los detalles en las desgracias y los sentimientos en las humillaciones. Viendo que su hijo estaba absolutamente perdido en medio de un vocabulario amenazador y una sintaxis movediza que no podía aprenderse de memoria, doña María pidió ayuda una vez más a un amigo maestro, hermano del dramaturgo Alejandro Casona. Se llamaba don José Rodríguez Álvarez, porque lo de Casona era un seudónimo literario de Alejandro, y dirigía el Colegio Fruela. Y gracias a él, Ángel González obtiene una beca para estudiar allí el curso 1941-42. Los alumnos del Colegio Fruela juegan al fútbol con pelotas hechas de papel, pero cuando los juegos derivan hacia otro tipo de competiciones y de estrategias, los alumnos prefieren adoptar nombres relacionados con la política internacional. Y Ángel allí empieza a ser conocido como Churchill. La familia de Paco Ignacio y Amaro también empieza a recuperar la calma. Benito Taibo e Ignacio Lavilla están en la cárcel, pero han salido con suerte de los consejos de guerra. El calendario de los sentimientos no admite cronómetros. No responde a un tiempo lineal y sistemático. No arranca las hojas de los días siguiendo un ritmo disciplinado. La misma pandilla que elegía como uno de sus lugares favoritos el cine Principado empezó de pronto a obsesionarse por el vestido doblado en la silla del dormitorio, o por la mujer que despedía al pistolero en la puerta del rancho, o por las chicas que levantaban las piernas y marcaban con su piel la vertiginosa alegría del piano, o por la complicidad de los amores intermitentes y leales que escondían las puertas de los burdeles, o por los besos que apenas llegaban a insinuarse. El prestigio de los domingos en la casa de Ángel o en las salas de cine es desplazado por los paseos a cielo abierto. Se trata de coincidir con alguna de las muchachas de Oviedo, catalogadas por la sabiduría particular de la pandilla, y de sostener con ellas largas miradas persuasivas. Amaro y Paco Ignacio Taibo se marchan a Gijón pocas semanas después de que su padre y su tío sean puestos en libertad. En Gijón la vida es un poco más fácil para ellos, aunque Oviedo se vuelve más difícil para Manolo, Benigno y Ángel.
No le cabe duda a Ángel de que la amistad con Paco Ignacio y Amaro va a permanecer a lo largo de los años. Han vivido demasiadas cosas juntos como para dejar que la complicidad, los golpes en la puerta, las lecturas comunes y el tejido íntimo que bordan las desgracias compartidas puedan deshilacharse por culpa de 24 kilómetros. Sabía que ninguna distancia abierta entre ellos por la vida, estuviesen donde estuviesen, en las ciudades o en los continentes más apartados, trabajando como utilleros de circo, obreros metalúrgicos, libreros, periodistas o poetas, debilitaría jamás su sentimiento de hermandad. El pacto de unos muchachos unidos por la guerra, la pobreza y la necesidad de sobrevivir. Pero Ángel se siente abatido y cae en un extraño estado melancólico. Mata los días a la espera de la llegada del sábado para quedar con Manolo Lombardero. Lo único que ha recuperado su viejo esplendor en Oviedo es el fútbol. Ángel se hace socio del Oviedo junto a Manolo Lombardero. Pero entonces llega la noticia de que Maruja ha sido rehabilitada como maestra, pero la obligan a buscar un destino a más de 50 kilómetros de Oviedo. Así que Maruja se marcha como maestra a Páramo del Sil, dejando un poco más sola a su madre. Ángel ve entonces a su madre pequeña, vestida de luto, con el pelo blanco, sirviendo la sopa a la hora de la cena, rodeada por las sillas vacías de Manolo, Pedro y Maruja. Y la quiere más que nunca. Necesita devolverle lo antes posible el valor de todos sus sacrificios. Casi todos los ateos, tú incluido, sois unos aficionados. No tenéis mérito ninguno. Porque lo verdaderamente notable es no creer en Dios después de haberlo visto. Y yo lo vi con toda claridad. Eso afirmaba Ángel, que vio a Dios, que tuvo una conciencia exacta de estar delante de él. Supo con seguridad que no se trataba del diablo, ni de un arcángel malo, ni de un miembro descarriado de la Santa Compañía. Tampoco era ninguno de sus muertos vivos, ni su abuelo Muñiz, que se le aparecía de vez en cuando para rogarle que no bajase la guardia en los estudios ahora que sacaba notas tan buenas, ni su padre, que se le acercaba al pupitre en las clases de religión para murmurar que le siguiese la corriente al padre Ángel, porque también él se había acostumbrado a adoptar la misma actitud en el paraíso. Un prisma luminoso, una figura transparente y triangular se elevó en el amanecer delante de Ángel, que estaba acostado en su cama. Sí, Dios estaba allí, ocupando el lado izquierdo de la habitación, con el tiempo detenido, con el universo concentrado en una forma incandescente, como si un triángulo pudiera reunir todos los puntos de vista, las existencias pasadas y por venir, el relato inacabado del mundo. Esa misma tarde, un ataque de tos le mancha el pañuelo de sangre. El doctor Cosío estudia por rayos al enfermo y dice que la enfermedad es grave, que Ángel debe guardar reposo absoluto y alimentarse bien, lo mejor posible. Páramo de Sil, el pueblo donde es maestra Maruja, aparece de pronto como el lugar más apropiado para que Ángel cumpla su reposo. De los huéspedes se encarga Soledad y María y Ángel se marchan a la casita que Maruja tiene encima de la escuela. Allí se recupera Ángel y se escribe con Paco Ignacio Taibo, que le cuenta que tiene novia, Mari Carmen, una niña de 14 años que usa calcetines blancos y que espera pacientemente a cumplir los 15 para comprarse las primeras medias. Las confesiones postales tienen una consecuencia literaria. Los primeros versos conocidos del poeta Ángel González pertenecen a una carta de respuesta escrita en 1943. No sé por qué me ha conmovido tanto la historia de tu novia con calcetines blancos. Pero con el vértigo de la enfermedad de Ángel, las cartas se quedan en poco, así que Paco Ignacio idea la elaboración de una revista de ejemplar único que viaje regularmente de Asturias a Páramo del Sil, con colaboraciones incluso del propio Ángel. Después de varios envíos, la revista pasa a denominarse A Páramo del Sil, con el subtítulo más declarativo de Revista de los Maquis de la Literatura, hecha y dedicada al señor Ángel González. Ángel debió esperar hasta la primavera, hasta que las ramas del cerezo se llenaron de minúsculos brotes verdes y luego de flores orgullosas y temerarias,
para perderle el miedo a la enfermedad y convencerse de su propia victoria. La guerra ha pasado, una factura muy costosa al magisterio español, y esa es la oportunidad que aprovecha Ángel, y las cosas van muy deprisa. Después de apurar una parte del otoño del 45 en recorrer con Manolo Lombardero las tardes, las noches y las calles de Oviedo, y en organizar excursiones a Gijón para compartir con los Taibo las historias de amor y los progresos literarios, vuelve a Páramo del Sil con un libro de versos en el bolsillo, decidido a estudiar, y consigue en poco tiempo el título de maestro. Entonces, los tiempos atrasaban, que era una barbaridad. El primer día que me puse delante de los niños, me temblaban las piernas, como si estuviese ante un pelotón de fusilamiento. Nos observábamos mutuamente, con precaución, pero comprendí enseguida lo que era la enseñanza primaria al ver que los niños sonreían si yo sonreía, o me observaban muy serios y asustados si yo me ponía serio. La verdad es que no aguanta mucho allí. Vuelve unos días en verano para pescar truchas en el río con Paco Ignacio Taibo, pero no ejerce más como maestro. Decide dejar la escuela y volver con su madre a Oviedo para tomarse en serio los cursos de Derecho. Llevábamos pagando la factura de la derrota más de 10 años. La guerra no había terminado en 1947. Ahora, de todo eso han pasado 60 años. Pero basta ya de nostalgias por hoy. Vamos a tomarnos una copa de whisky en La Contiki. La Contiki es una cafetería de usos múltiples que hace esquina en la plaza de San Juan de la Cruz, con la calle Zurbano en Madrid. Ninguno de los amigos de Ángel González ha pagado nunca una copa allí. La Contiki, esa noche, está vacía. El frío cae sobre la tarde de enero como un manto de soledad y silencio. No hay quien salga de casa. El televisor en La Contiki está encendido, pero sin voz. Ha nevado en Madrid y se ven imágenes del Parque del Retiro como si fuera un paisaje escandinavo. Ángel cuenta que la primera impresión que tuvo de Madrid fue negativa. Todo le pareció gris. Ay, te enamoraste de Madrid y de alguna vecina madrileña, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo. Habíamos quedado en que no íbamos a contar nada de todo eso. Mejor no acercarse a terrenos pantanosos. Lo acordado es que nos basta con Oviedo y Páramo del Sil. Está bien así. Infancia, adolescencia y juventud de un aspirante a periodista que se vino a Madrid con la intención única de convertirse en poeta. Cuando Ángel decidió venirse a Madrid, su madre le compró un reloj Certina. Lo pagó a plazos, pero una noche se lo intentaron robar 2 hombres y cuando huían lo tiraron por el Campo del Moro. Un reloj perdido en el Campo del Moro ya no pertenece a su antiguo propietario, pero sigue marcando el tiempo, solitario, con un tic-tac que confunde la hierba con la tierra, con la espesura, con los arbustos, con el paso descuidado de la gente, hasta que se le acaba la cuerda o hasta que alguien lo encuentra y se lo pone en su muñeca y hace que las agujas se muevan y vivan de minuto en minuto, abriéndose camino como una memoria vigilante y cautiva entre las sombras. Eso es la literatura. Estás a punto de confesarle a los lectores mi nueva condición. Estoy muerto. Hace hoy justo un año, cuando yo andaba por la mitad de este libro. Hay cosas que merece la pena conocer. Eres un muerto de muerte imposible. Pero ahora puedo explicarte que los muertos vemos a los vivos casi de la misma manera. Sois una ficción, pero sentimos vuestra realidad. De pronto Ángel recuerda un poema del libro Nada grave, que se titula La verdad de la mentira. Al lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas y una voz cariñosa le susurró al oído: ¿por qué lloras si todo en ese libro es de mentira? Y él respondió: lo sé, pero lo que yo siento es de verdad. Ambos se quedan callados un momento. Cuando la gente
demasiado cercana se muere, uno tiene la sensación de pertenecer a dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. La realidad se ensancha cuando algunas personas empiezan a vivir en el otro lado. El narrador paga, se despide del camarero rumano que le devuelve el saludo con un gesto cargado de amistad y la complicidad de un pésame. Oye, Ángel, hay reyes magos en la muerte. En los cementerios, tal vez, pero la muerte ha sido siempre una región muy democrática. Entonces, por Dios, ni te pregunto, no vaya a enfadarse tu padre. Mejor que no. Pues hasta mañana. Hasta mañana, si ustedes quieren. Y así les hemos contado Mañana no será lo que Dios quiera, de Luis García Montero. Hemos seguido la edición de la editorial Alfaguara. Gracias por venir y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.